La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En Huánuco tenemos también a Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y también AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Usted nos puede escuchar en el momento que desee. Además tenemos las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Esos son los medios para comunicarnos y para estar conectados. Muy bien, son las 8 de la mañana con 3 minutos y ya nos conectamos con Rosa María Palacios, que nos tiene que contar bastante de lo que, de todas las últimas informaciones. La señora Carilín López se ha convertido en un personaje central en estos últimos días y me imagino que Rosa María nos va a traer información que de verdad muy preocupante para el señor, sobre todo para el señor Pedro Castillo. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Muy buenos días, y bienvenidos, por supuesto, como ya lo he invitado a ver a este programa de Radio Santa Rosa, Pensar Más. Pero antes de hablar de todas las cosas que tenemos que hablar, que son muchas y variadas, tenemos que hacer las menciones correspondientes a los auspiciadores de este programa. Y empezamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Colegio Sagrado Corazón, me falta Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Ahora sí, Colegio Sagrado Corazón Sofiano. 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Proceso de admisión para el año 2022 está abierto.
Colegio Sagrado Corazón Sofiano formamos en Luz y Verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años, formando en valores cristianos. Muy bien, estos han sido los auspiciadores del día de hoy. Y vaya que hay que hablar de política. Lo que parece claro a esta hora es que la moción de vacancia que se va a discutir en la próxima sesión del Pleno, esta semana, hay semana de representación, será la próxima semana, el día 7 me parece que está convocado el Congreso, pues esa moción va a ser admitida a trámite. Perú Libre todavía no ha fijado una posición. Perú Libre como partido tienen una reunión este domingo 5. Algunas voces, sin embargo, lideradas por el propio Vladimir Cerrón o Guido Bellido en Twitter, reclaman algún tipo de acción contra el presidente de la República, al que en muchos momentos lo consideran un traidor, porque se reúne con empresarios, porque es caviar, o Dios sabe por qué. Pero es en el resto de bancadas donde la cosa parece estar más o menos clara. Vamos a ver cómo viene la mano. Fuerza Popular tiene 24 congresistas que van a votar a favor de la moción de vacancia. Avanza País tiene 10 que van a votar a favor de la moción de vacancia. Y Renovación Popular, que tiene 9, van a votar a favor de la moción de vacancia, de admitir a trámite, de admitir a debate. ¿Eso qué significa? Estos grupos sumados son 43, o sea, 43 congresistas. Se necesita 52 congresistas a favor para que se admita a trámite la vacancia. Eso es lo que se va a votar la próxima semana. No la vacancia del presidente de la República que necesita 87 votos, sino simplemente que se admita a trámite, que se debata. Para eso se necesita el 40% de los congresistas y eso es 52. Ahora, si hay congresistas de licencia, podría ser menos, pero digamos que ninguno está de licencia, ¿ok? Estamos hablando entonces de 52. Tienen 43 ya asegurados. Con todos los escándalos de la semana, tenemos que hay 4 congresistas de APP que han dicho que ellos van a votar a favor. La señora Echaíz y el señor Cabra, desde el primer día, se ha unido a la señora Camones, vicepresidenta, y hay uno más, ¿ok? Ahí van 4. De Podemos Perú, el señor Anderson ya dijo que él va a votar a favor. Ahí hay uno más. Serían 48. Les faltan 4. ¿De dónde van a salir? Hay uno de Acción Popular que lo está evaluando, 3 de Somos Perú que lo están evaluando también, y hay de 1 a 3 de Podemos que acompañarían al señor Anderson, entre ellos el congresista Wong. Parece ser que sin necesidad de que Perú Libre tenga algunos disidentes, pues la moción se puede admitir a trámite la próxima semana. ¿Esto qué significa? Significa que el presidente de la República tiene derecho a asistir al Congreso y ejercer su defensa acompañado de abogados, si así lo desea, o va el abogado solo, o no se defiende. La moción de vacancia está basada en varios hechos que no tienen nada que ver con las reuniones de Breña. Primer problema. Por lo que es posible, así lo han anunciado algunos, que la moción se reformule
para su presentación. El asunto es que eso retardaría la votación. Probablemente la admitan a trámite como está y luego se incluyan otros puntos durante el debate. En realidad se le acusa de malas decisiones en el momento de elegir funcionarios públicos, se le acusa de, eso sí, los $20,000 en la oficina del señor Bruno Pacheco, pero no se incluye la saga de Breña. Y es la saga de Breña, en realidad, lo que está motivando a que la opinión pública tenga una posición mucho más pro vacancia que antes. Les reitero lo que siempre he reiterado en este programa. La Constitución del Perú no prevé una revocatoria del mandato presidencial. Eso no existe en nuestra Constitución. La Constitución del Perú no prevé una vacancia express por parte del Congreso. Y la Constitución del Perú no permite, bajo ninguna consideración, un juicio político contra el presidente de la República. Porque no está en nuestra Constitución. ¿Puede estar? Sí, por supuesto, puede estar. Tienes que modificar la Constitución. 87 votos en 2 legislaturas. ¿Han hecho algún esfuerzo por modificarla? Ninguno. Y mientras el Congreso y la población no acepte eso, vamos a vivir en una perpetua inestabilidad. Porque hoy por hoy la política peruana no tiene grandes consensos y probablemente no los tenga en muchos años. Todo presidente que sea elegido va a durar 6 meses en el cargo. Eso no tiene ningún sentido. Ningún arreglo democrático funciona así. Y todos sabemos que en el caso de Kuczynski se trató de una excusa. Fuerza Popular quería sacarlo del poder por unos supuestos crímenes cometidos 10 años antes de que fuera presidente, donde en el peor de los casos había tráfico de influencias y estaba prescrito. Y una fiscalía obsecuente que se prestó, por supuesto, y que se ha prestado en varios casos, hay que decirlo, no es el único. Kuczynski renunció porque no era un hombre que ambicionara el poder, esa es la verdad, y porque sabía que igual lo iban a vacar y esto iba a causar un mayor perjuicio al Perú. Y renunció. Sigue en su casa. Hasta ahora no lo acusan. Más de 3 años después. En marzo van a ser 4 años. Y no lo acusan y sigue sentado en su casa. ¿Les parece eso normal? ¿Eso es lo que la Constitución quiere? ¿Ese fue el arreglo de los constituyentes del 93 o los del 79? Martín Vizcarra fue vacado hace 1 año. Igualito, 3 portadas en los domingos en El Comercio. Hasta la misma periodista, Chela Biancís. Igualito, exactamente igual. Mismo modus operandi. ¿Qué pasó? Lo vacaron. Era inconstitucional. Fue un golpe de Estado, fue una conspiración armada por los grupos perjudicados por la disolución del Congreso. Acción Popular y APP. Y secundada por UPP, FREPAP, Podemos, Somos Perú y Frente Amplio. Es decir, en el mismo modus operandi que tenía la revocatoria, ¿no es cierto? Cuando un alcalde ganaba la elección y concursaba contra 13, bueno, al día siguiente los 13 hacían el comité de revocatoria. Todos los que perdían se unían, ahí sí, muy unidos, para tirarse al que estaba en el poder. Bueno, eso es lo que han hecho este Congreso y el anterior, con la institución presidencial. Eso no es la institución presidencial. Nunca lo ha sido. Pero les cuento les cuento de que nos vamos a morir, porque que nos vamos a morir de todas maneras. Yo creo que es un curso inexorable en el que estamos. Y lo digo con cierta tristeza y pesimismo, porque no es lo que quiero para mi país, pero es lo que está pasando. Y hay que decirlo, como dice bien en su columna hoy Augusto Álvarez, Pedro Castillo no colabora en nada, al contrario, colabora en su vacancia, es como que digamos el más entusiasta, el principal promotor. ¿A quién se le ocurre salir en una cadena nacional y decir
muy tranquilo él, en un mensaje de 3 minutos 39 segundos, que las reuniones en Breña son de carácter personal. Entonces tiene una relación de carácter personal con la señora López. Siempre hay una mujer, ¿no es cierto?, en estos destapes. Recuerdan ustedes en el caso de Vizcarra, ¿cómo se llamaba la secretaria? Karen Roca, ¿verdad? O Milagros, no, Milagros no era. Miren, se me confunden los nombres hasta ahora. Abel, ayúdame. Miriam Morales. Morales. Karen Roca. Miriam Morales, y ahora es, ¿no se llama Carmelí? ¿Cómo se llama la señora López? La actual, la que sale en todas las portadas hoy. Karelin López. Carelli, o Carelli, no sé su nombre original. López. La señora López es lo que fue Karen Roca, la secretaria del presidente, y su amistad con Richard Swing. O sea, igual el escandalete es siempre el mismo. El problema del señor presidente es que él no colabora en nada, ¿no es cierto?, respecto a su situación. A ver, las fuerzas de derecha que gritaron fraude desde el primer día tienen un compromiso por atacar. No les importa la Constitución, les importa un pepino. Y son 43. Si uno sabe eso, bueno, ¿no es cierto?, toma ciertas precauciones y trata de gobernar lo mejor posible, ¿no? No. Nombra un pésimo primer ministro, nombra una primera ministra moderada que a la primera que se da la vuelta decide cerrar minas unilateralmente, y estos a su vez permiten una serie de nombramientos que son un desastre. Un desastre. Gabinetes que han estado siempre al borde de la censura, cuando no han sido censurados porque no se quiere disolver el Congreso. O sea, el presidente no hace nada, de verdad, nada, por cambiar una situación que le es adversa en este momento. ¿A quién se le ocurre reunirse con empresarios que son proveedores del Estado en un domicilio particular? Paréntesis, a esta hora ya debe estar terminando el operativo que empezó muy temprano en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Economía y Finanzas. Es rarísimo un operativo, ¿no es cierto?, fiscal, policial, en instalaciones y dependencias públicas. ¿Pero qué está haciendo el Ministerio Público, la DIVIAC? Está haciendo un mega operativo que también se desarrolla en Loreto y en Junín, en domicilios y oficinas públicas, de aproximadamente 13 implicados. ¿En qué? Han bautizado a este grupo como los gestores. ¿Qué hacían? Recibían a alcaldes, a gobernadores, les ofrecían obra pública, o sea, sacarle la obra que ellos pedían a cambio de un 5% de la obra. Y son funcionarios de vivienda y del MEF. ¿Qué hemos solicitado en este programa? Más o menos 1 millón de veces que los congresistas no sean intermediarios en estas reuniones. No me equivoqué, pues. Ahí tienen. Alcaldes desesperados por obtener una obra para mostrarle a su pueblo, aceptando pagarle una coima a un funcionario para que el proyecto lo ponga más arriba o le dé prioridad y pase. Eso es lo que están investigando. Casos que vienen de 2018, 2019, 2020, 2021, pero casos que vienen de atrás. No son específicamente de este gobierno, sino que vienen de mucho más atrás. Eso es lo que están investigando. 1000 veces le he dicho a los congresistas, no hagan gestiones particulares para ninguna obra pública, por el amor de Dios, van a terminar presos. No aprenden. Esto es a nivel de funcionarios públicos en este momento, y alcaldes y el Gore Loreto, lo que ha dicho el señor Omar Tello, fiscal que está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. No les extrañe que aparezcan congresistas en el camino. Y algunos inocentes, que los han ido a buscar los alcaldes de tal sitio para que los lleven al ministerio tal, los apadrinen, los amadrinen, para conseguir la obrita, y terminan todos presos.
Es que yo siempre hago las gestiones que el pueblo me pide. No, pues, no siempre tienes que hacer las gestiones que el pueblo te pide. Cierro paréntesis. Regresemos a Palacio de Gobierno. ¿Qué está pasando en Palacio de Gobierno? Hay un nuevo secretario del despacho, pero el presidente de la República no tiene una explicación clara para los $20,000 de su secretario que él pidió que fuera nombrado. No parecen sus ahorros. Esa es una fiscalización, una acción fiscal que ya está corriendo. Por eso es que encontraron los $20,000 en el baño, porque justamente llegó la fiscalía. Pero este otro caso, el caso del puente en el Guayaga, es un caso que demanda varias acciones ahora porque hay más información. En este caso, la señora López ingresa 6 veces a Palacio, 3 para hablar con el señor Pacheco y 3 para hablar con el presidente, 6 veces. Y una lo visita, según términos del presidente, personalmente en su domicilio en Breña. Y nadie ha explicado el grado de amistad que pueda tener la señora López con el presidente de la República. Lo que sí está acreditado, a pesar de la carta de la señora López señalando que no tiene vínculo por el consorcio que gana, ¿no es cierto? Lo que sí está acreditado es su amistad con la familia Pasapera, que notoriamente, en el caso de esta licitación, es una licitación, ayer pensé que era un concurso de precios, pero es una licitación, que en esta licitación, la familia Pasapera participa en varios consorcios. Es una cosa rarísima. Ustedes saben que el consorcio que gana por 27 céntimos de diferencia. Eso matemáticamente es imposible, pues en 232 y tantos millones de soles, la diferencia con el segundo postor son 27%, 27 céntimos. Hoy se desenreda el misterio. El segundo postor pertenece al mismo grupo empresarial. Es el mismo dueño, por ponérselo de forma más sencilla. Una de las empresas que integra el consorcio postor número 2 es de propiedad de el mismo que integra el consorcio número 1, dando una apariencia de competencia, cuando en realidad no ha habido ninguna competencia. Lo cual, para mala suerte de la familia Pasapera, habrá que decir que ese concurso tiene que ser declarado nulo, porque no hubo ninguna competencia. Los postores conocían entre sí la información unos de otros, y ahí no hay competencia, hay un cartel, y hay que declarar nulo ese proceso. Pena por la gente que necesita el puente, ¿no? Obviamente, son obras necesarias, pero lamentablemente esto es demasiado escandaloso. Simplemente desde el punto de vista, reitero, de las leyes de contratación del Estado, ¿ah? En el plano meramente administrativo, el contrato se tiene que declarar nulo. La buena pro se tiene que declarar nulo y volver a hacer el concurso. Primer plano administrativo. Segundo plano ya es el penal, ¿no? ¿Qué tanta influencia obtiene la señora López del presidente de la República y de su secretario para que este concurso, esta licitación sea beneficiosa para las personas que ella patrocina, que ella dice que no patrocina, pero con las que asiste a una reunión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Asiste con miembros de la familia Pasapera, propietarias de Termirex y propietarias de Imaginación, se llama la otra empresa, asiste a reuniones en el MTC. Ella personalmente. ¿Qué hacía ahí? No, no tengo nada que ver con esas empresas. No tengo nada que ver con ninguna discusión de carácter laboral con el señor Bruno Pacheco. Es mi amigo. Su amigo. Muy bien. Nada que ver con el señor presidente. Es mi amigo. Es su amigo. Caramba, ¿qué tal cantidad de amigos que tiene el presidente? Y justo tienen licitaciones, ¿no? Es raro. Es raro, es rarísimo. Obviamente tendrán que dar explicaciones. El problema es que cuando uno está en el poder, las explicaciones las tienes que dar en el minuto 1. Y la única explicación que da el presidente, que no es una explicación, es: las reuniones en mi casa son personales. Entonces nos hemos enterado, por ejemplo, que el congresista Sea lo visita para hablar del sindicato. Eso no parece muy personal, ¿no?
Es una reunión política del sindicato FENATE. Nos hemos enterado que el señor ministro del Interior lo visita para hablar, perdón, ministro de Defensa ahora, para hablar de asuntos de defensa, que son reservados. No saben el Palacio de Gobierno. Entonces sí son oficiales, pues. Hay que recordar que el señor Carrasco, como lo hace Augusto hoy día en su columna, yo ya lo había olvidado, el señor Carrasco es el ministro del Interior, cuando fue ministro del Interior, que no quería que le revisen el equipaje en el aeropuerto, ni a él ni a su seguridad. Y hubo un cruce de cartas sobre eso, porque en el aeropuerto dijeron que había un protocolo de seguridad y que se revisaba el equipaje de todos. No quería que le revisen el equipaje. A pesar de haber sido fiscal, parece que el tema de la transparencia no es su fuerte. El presidente está en una situación crítica. No hay mucho tiempo. Hace unos minutos, Transparencia, tengo tiempo todavía, Transparencia, asociación a la que pertenezco, siempre con el disclosure, urge al presidente a que cambie de estrategia. Cambie de estrategia política, y que trate de formar un gobierno de consenso, que trate de formar alguna salida a esta crisis permanente en la que vivimos, porque si no, probablemente antes de Navidad esté vacado. Como les explicaba ayer y lo vuelvo a reiterar, la suerte del presidente depende de 4 personas. César Acuña, su hijo Richard ha tenido palabras muy duras contra el señor Castillo, y recuerda su acción del año pasado como una acción positiva, ¿no? Nosotros siempre vacamos. Ojo. Es una acción inconstitucional, pero él quiere reivindicar su pasado, ¿no? Entonces, lo de Acuña yo lo veo bien avanzado, hacia la vacancia. No hacia la moción, que ya tiene 4. 4, estamos hablando de 15. Veo bien avanzado el camino hacia una vacancia. Y ustedes saben cómo es Acuña, dice vacancia no y después vacancia sí, da lo mismo. En la Acción Popular, yo creo que al que tienen que incorporar es a Raúl Díaz Canseco, que es en este momento el que tiene el liderazgo de la bancada. No abiertamente, ¿no? Como no lo tuvo abiertamente con Merino, pero todos sabían que Merino era, ¿no es cierto?, del grupo de Raúl Díaz Canseco, que estuvo presente en su juramentación. Entonces, estamos hablando de 2 líderes políticos que tienen ascendencia absoluta sobre sus bancadas y que son los que pueden poner los votos para la vacancia. Y Acción Popular ya vacó a un presidente, la presidenta del Congreso ha dicho que estuvo bien vacado, que ellos consideran que no es inconstitucional y que Merino es inocente. Una segunda vacancia lo que va a buscar es reivindicar un acto del pasado como un acto positivo cuando no lo es. Pero ahí está el juego político. El tercero es Vladimir Cerrón. Por ahora han dicho no. Pero este domingo van a decir sí. Vamos a admitir a trámite y vamos a vacar al presidente porque lo consideramos un traidor. No fue lo suficientemente comunista como nosotros queríamos. Y ahí sí la suerte para Pedro Castillo está absolutamente echada. Mejor que renuncie. No lo va a hacer, ¿eh? Pero si Perú Libre anuncia que va a apoyar la moción de vacancia, no hay nada que hacer. Y finalmente, en menor medida, porque él es congresista también, José Luna Gálvez. Hay 5 votos ahí. 4 por lo menos. El señor Anderson resulta ser un poco más independiente. El tema de la corrupción, les aviso a todos, es escandaloso, pero siempre es una excusa. Siempre es una excusa. El tema de la corrupción no permite vacar a un presidente de la República según nuestra Constitución. No lo permite. El único caso de vacancia que fue admitida como constitucional, e incluso el Tribunal Constitucional ha revisado el tema posteriormente, sin pronunciarse específicamente sobre él, pero no ha visto ahí ningún problema, es la vacancia que se le aplicó a Alberto Fujimori. ¿Por qué? Por grave indignidad. La incapacidad moral se percibe como una gravísima indignidad. ¿Y cuál fue su grave indignidad?
fugarse del Perú. De ese tipo de traición estamos hablando. ¿Que hay corrupción en su gobierno? Todos los gobiernos hay corrupción. No quedaría un funcionario público. Si el mismo estándar que se le está aplicando hoy a Castillo o que se le aplicó a Vizcarra y a Kuczynski, si hubiera aplicado a Fujimori, olvídense, ¿no? El Congreso hubiera tenido que vacar más o menos el 94. Si el mismo estándar se hubiera aplicado a Toledo, pucha. ¿Se acuerdan todos los líos de Toledo? Y además resultaron en un tema de corrupción verdadero muchos años después. A García. Por favor. O sea, si la vacancia hubiera estado sobre la mesa en el escándalo de los Petroaudios, casi hubiera salido volando la presidencia. O sea, estamos hablando de casos bien serios, de acusaciones bien graves. En el caso de Iván Tumalo lo hubieran acusado que su mujer gobernaba y lo hubieran sacado. Entonces, a nadie se le ocurrió. La vacancia la descubre el fujimorismo en el 2016 y comienza a decir, vamos para adelante. Y ya la tenían armada a fines del 2017. Basta una excusa. ¿Cuál fue la excusa? Los tratos con Odebrecht. ¿Cuál fue la excusa con Vizcarra? El Club de la Construcción. Y la excusa con este señor son licitaciones. Siempre hay una licitación de por medio en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero ninguna de las 3 veces ha habido una vacancia constitucionalmente válida. Y reitero, Kuczynski renunció, entonces el tema ya no se pudo revisar en el Congreso. Vizcarra la pelea una vez y a la segunda vez decide no pelear. Si además el señor Castillo tuviese una buena asesoría jurídica, como tiene la señora Aníbal Torres, una pésima asesoría jurídica, disculpen, pero es la verdad, ya estaría establecido, ya hubiera planteado una contienda de competencia hoy día, preguntándole al Tribunal Constitucional si lo pueden vacar por los elementos planteados en la moción de vacancia. Para que el tribunal para que el Congreso se pronuncie. Y si el tribunal es consistente con sus fallos, debería decir, no se puede, salvo que decidan cambiar la Constitución en el Tribunal Constitucional. Ojo, en enero se elige a otro Tribunal Constitucional. O está listo, por lo menos el trabajo de la comisión que está buscando candidatos para elegir otro Tribunal Constitucional. De hecho, sea de paso, ayer el Tribunal Constitucional, otra vez bien, le volvió a decir al Congreso anterior que había aprobado una norma inconstitucional. Han sido una cantidad de normas inconstitucionales. Realmente el Congreso anterior ha sido el peor Congreso de la historia del Perú en materia de leyes inconstitucionales. Atila. Y bueno, claro, vacar a un presidente sin ningún sustento constitucional. ¿No es cierto? Les dio lo mismo el orden jurídico, la Constitución, no respetaron nada. Entonces yo no le puedo exigir respeto al presidente de la República, a la Constitución, diciéndole la Asamblea Constituyente no va, porque no se puede convocar una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución si antes usted no ha modificado el proceso de reforma de la Constitución en el artículo 206, necesita 87 votos en 2 legislaturas, no lo tiene, saque el tema de la mesa. Eso lo dice toda la derecha, perfecto. Pero cuando le dices, oye, en el 115 de la Constitución no dice nada de vacancia por corrupción. No lo dice. Y en el 117 el juicio político es por 4 cosas, ninguna es corrupción. Podrías añadirlo también, pero tienes que añadir el impeachment y necesitas modificar la Constitución. Entonces, si vamos a defender la Constitución, la defendemos enterita, no los artículos que nos gustan. Y la defendemos ¿por qué? Porque en tiempos de gran inestabilidad, en tiempos de gran duda, en tiempos en que no sabemos qué hacer, nos aferramos a lo que dice la ley. Porque ese es el pacto que ya tenemos. Esas son las normas que ya tenemos que cumplir. Esas son las reglas del juego. Pero cuando una de las partes decide que no va a cumplir las reglas del juego,
Entonces todo el sistema entra en crisis. Lo que está pasando en el Congreso es eso. Ahora, gran pregunta. Va a cagar antes de Navidad el señor Pedro Castillo. ¿Qué va a pasar después? Después tiene que ocupar la presidencia Dina Boluarte. ¿Cuánto le echan? ¿3 meses? Digamos, el veranito. No va a durar más, ¿ah? No hay forma. Le encontrarán un escándalo de corrupción que saldrá un domingo publicado en la primera plana del Comercio, exactamente igual, y 87 votos la vacarán. Ok. ¿Y ahí quién asume? La presidenta del Congreso, María Carmen Alba, o alguien más, con un poquito más de liderazgo, no sé, el general que abra, por ejemplo, más simpático. ¿Y después qué? Tiene que haber elecciones generales, el Congreso tiene que disolverse. Y además se convocan de inmediato. Ahora, digamos que lo convocan lento, ¿no? Lo convocan lento y vamos a elecciones en abril de 2023. El proceso de Boluarte se alarga un poquito y estamos yendo a elecciones en 2023 luego de las elecciones municipales y regionales. Y ese presidente que será elegido, ¿cuánto tiempo va a durar? Va a tener sobre su cabeza esta espada en la cual el presidente del Perú no dura nada. Y eso va a ser bueno para la inversión privada, para las exportaciones, eso va a ser magnífico para la economía del Perú, para recuperar lo que perdimos en la pandemia. Difícil, ¿no? Pero ese parece ser el plan. Les cuento lo que nos va a pasar. Yo no estoy de acuerdo ni con la enfermedad ni con el remedio, ojo, ¿ah? Solo les cuento de que nos vamos a morir nada más, para que todos estemos bien advertidos. Porque ese sí es el plan que está en marcha. Y que depende, reitero, a esta hora, de la voluntad de muy pocas personas. De la voluntad de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, que ya manifestaron su voluntad, de la voluntad de César Acuña, de Raúl Díaz Canseco, de Vladimir Cerrón y de el señor Luna Gálvez. Estamos en las manos de esas voluntades. Y si esas voluntades coinciden, de facto, o si quieren conversado, en el cronograma que les he contado, pues eso es lo que vamos a tener. Es constitucional, ¿no? En absoluto. Ahora tenemos golpes de Estado modernos. Ya no hay tanques, gracias a Dios. Ya no hay fuerzas armadas. Esto es lo que nos toca. Y con esto es lo que tenemos que vivir. Nos tenemos que ir a una pausa ya, porque está Fernando Tuesta en un instante para hablar de estos problemas derivados de la ausencia de una reforma política que debió haberse hecho en 2019. Y no se hizo porque el Congreso, con mayoría fujimorista, no quiso la reforma política. Y ahora todos los peruanos estamos pagando las consecuencias de no haber asumido las reformas que se tenían que hacer. Pero eso no es todo. Como hemos advertido en este programa, lo poco que se avanzó también se está desmantelando. Vamos a la pausa y regresamos. Así es, Rosa María, y agradecer a las personas que nos ayudan en el PayPal. Muchísimas gracias a Jorge y Karina que nos ayudan en el PayPal. Muchísimas gracias. Y también a todos los que están entrando a la billetera electrónica. Tenemos Yape, Tunki y falta una más. No me acuerdo. ¿Cómo? Luquita. Cosas nuevas que Rosa María. Nosotros no estamos muy actualizados en esto. Muy bien, así que pueden ingresar. Y nuestra rifa, obviamente, Profondos de Radio Santa Rosa, que es la próxima semana. Así es que nuestra cuenta es 193-22-00353-087 y el voucher lo envía al 959679662. Necesitamos de su generosidad, de su colaboración, porque como se habrán dado cuenta, aquí no hay ninguna publicidad del gobierno del Estado, ni de este ni de los anteriores. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz, Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radioactiva, Guanta, Radio Continental, Onda Digital, Televisión nos pone en sus pantallas y también AM Tagua en podcast y todas las plataformas móviles, los Face de Santa Rosa, de Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante, por favor. Estamos ya con Fernando Tuesta, que se encuentra esta mañana con nosotros, para comentar algunos de los temas y de la crisis política que estamos viviendo, que a estas alturas es innegable, uno tendría que estar ciego para no darse cuenta, que en realidad estamos arrastrando un problema desde hace mucho tiempo. En realidad, desde que renunció a la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, forzado por las circunstancias, no hemos salido de una crisis política permanente. Fernando, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María, por la invitación. Me llegó hoy día esos recuerdos que hay en redes sociales, en Facebook. Hace ya, 5 años, interpelaban hoy día al exministro Saavedra de Educación. Y claro, esto viene a raíz de lo que toca decir. En realidad tenemos una crisis prolongada. Y una crisis prolongada donde los diferentes gobiernos de minoría han estado al acecho de las oposiciones o de la oposición, que en realidad es más o menos el núcleo duro, la misma que de 2016. En el caso actual, es evidente, nadie lo niega, y están tus programas, mis columnas y mis intervenciones. Estamos delante, pues, de un gobierno errático, un gobierno incapaz de siquiera resolver pequeñas cosas, con grandes silencios y tremenda metida de pata. Pero concuerdo contigo en tu última intervención, que en realidad acá se trata del imperio de la ley. Y la ley en el Perú no habilita a que se vaque a un presidente por una evaluación de su desempeño presidencial. Y no hay en ninguna parte, además. En el Perú es más fácil vacar a un presidente que a un alcalde y desaforar a un parlamentario. Ahora, No, debiera estar más protegido que nadie. En realidad es suficiente los votos para deshacernos de él, ¿no? Y es cierto que vacar al presidente, o por lo menos esta desnaturalizada forma que se quiere vacar, y se ha intentado ya, y con 2 con éxito anteriores, en el caso de Vizcarra y de Kuczynski, el tema es que se está implantando ya un mecanismo que se ha desarrollado en la práctica, y ese es lo peor de todo, porque así se es. pasa ya sin ningún rubor, en algunos casos, el desconocimiento de otros y tratan de evitar siquiera discutir cuál es el sentido. Además, es muy curioso, Fernando. Yo tengo mucha gente en redes sociales que me pone, pero si está en la Constitución, entonces es legal. Es así. Acabo de leer incluso un artículo que dice exactamente lo mismo, que lo Claro, único que tiene la Constitución es que hace 37 votos. No, esa es la forma como se Además, lo habilita. divertido, permíteme añadir algo, Fernando, es que los 87 votos no están en la Constitución, ojo. Claro, no, está en las normas, ¿no? Están en la Constitución. O sea, ¿qué pasó? En una interpretación textual, tú te vacarías al presidente por mayoría simple, Así porque es. nadie puso el número de votos. El TC tuvo que hacer una resolución en otro tema para establecer mayorías calificadas en varios temas que la Constitución no colocó. Los 87 votos salen de una resolución del TC, no están en la Constitución. Porque para que se den cuenta que ni siquiera era relevante para el constituyente del 93, ni para el del 79. No, ni para atrás. Desde Para la Constitución de 1800, es la Constitución de 1839, donde por primera vez se coloca, y quienes quieren hacer un pequeño ejercicio, o para algunos un esfuerzo, lean la Constitución y todos los numerales que señalan que se declara la vacancia del cargo de presidente de la República son objetivas, no son interpretativas. Por ejemplo, se muere el presidente, acá no vamos a discutir si se murió o no.
¿no? Entonces, cada una son objetivas. Renuncia desde La territorios, no, capacidad sale del física o Perú moral sin permiso permanente, del Congreso. claro. Es O, o, objetiva. o incluso en esa misma oración, en ese mismo acápite, se dice incapacidad física. Física, claro. Física, porque, por ejemplo, un accidente que se produzca y el presidente ya no está en capacidad de poder ejercer el cargo, está al lado la moral en el entendido que no solamente puede ser incapacidad física, sino también puede ser psíquica. Y Sí, es así como claro. se tomó y nunca se utilizó, sino, claro, se utilizó de mi punto de vista inadecuadamente en el 2000 para dar una suerte de castigo moral a Fujimori, pero se ha desnaturalizado del 2016 en adelante ya en 4 oportunidades. Y lo Ahora, peor mira, de todo es que la oposición solamente entiende la política desde la oposición. Parece que ellos no desean o no piensan, no consideran que quizá pueden ser gobierno y les sí, podría tocar exactamente lo mismo. Y entonces hago este ejercicio simplemente para decir lo siguiente. En países con culturas democráticas más establecidas, no se cambia cuando yo tengo mayoría, porque yo puedo estar al frente, ¿no? Es lo que pasa pues con los demócratas, los republicanos, no van a decir, oye, me voy a aprovechar que tengo la mayoría claro. para cambiar las normas, porque luego puedo estar en el otro lado. Pero nuestras élites pues son de pensamiento efímero, ¿no? Cortoplacistas y, claro, envalentonadas con la fuerza de los votos, pero que también ayudada en mucho, evidentemente, por la inoperancia de un gobierno que les da tela para cortar casi a diario, casi a Ahora, diario. vamos a ir a eso un instante, pero quería contigo repasar una figura que tú estudiaste mucho desde que eras jefe de la OMPE y después, que era la figura de la revocatoria del mandato en las elecciones locales, que Así es. fue una figura que tuvo que tener una reforma, porque ¿qué pasaba? Lo que está pasando ahora con la institución de la Exactamente. presidencia, exactamente igual. Los perdedores se unían y el día número 1 del mandato del alcalde se constituía el comité pro vacancia, el día Por- 1, ¿no? Entonces, miles de autoridades tuvieron que ser sometidas a procesos de vacancia, de y, revocatoria. perdón, de revocatoria, que para el efecto práctico es lo mismo, Interrupción del no mandato. habiendo revocatoria de mandato en la Constitución, ni de congresistas, ni de presidente, ni de ministros, ¿no es cierto? Pero la institución de la revocatoria de mandato, que es una institución de la democracia participativa, se metió, ¿no es cierto?, dentro de instituciones de democracia representativa, haciendo esta colisión a tal punto que la norma se tuvo que modificar y poner porcentajes tan altos, ¿no es cierto?, de recolección de firmas, que ya en la práctica hace imposible la revocatoria. Tendría que haber hechos muy graves. Te comento algo, A ver, Rosamel. ¿qué pasó ahí para entender la Sí, 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 sí. reforma? Efectivamente, la Constitución del 93 incorpora mecanismos de democracia directa, desarrollada en la 26.300, la Ley de Control y Participación Ciudadana. Sin embargo, como tú bien señalas, acá existían incentivos perversos. ¿Por qué? Porque si tú revocabas a las 2/3 partes del Consejo, había nuevas elecciones municipales. Entonces, ¿qué ocurría? Como tú bien has dicho, los perdedores, el primer día, porque no estaba regulada bien la ley, el primer día compraban el kit para revocar a los alcaldes. Llegamos a niveles tan altos que el Perú era el país más revocador del mundo. Claro, pero lógico. Y claro, y ahí incluso en el caso de Susana Villarán, lo curioso de todo es como ellos lo que querían eran nuevas elecciones municipales, no querían solo a la alcaldesa, No. sino al resto. O sea, no era un problema de yo creo que esta alcaldesa no está actuando bien y por lo tanto yo la voy a revocar. No, sino todos, porque querían nuevas elecciones. Le salió el tiro por la culata porque ella no salió revocada y el resto sí. Pero voy a lo siguiente. Ya en años posteriores, en el Jurado Nacional de Elecciones o los organismos electorales, y esta idea en la cual sí intervine personalmente, hicimos los ajustes que, entre otras cosas, es porcentaje, pero además no hay nuevas elecciones municipales. Por lo tanto, se les quitó todo el incentivo. Claro. Entonces, si querías vacar al alcalde, bueno, subía el teniente alcalde, pero ya no los revocadores iban al asalto o en nuevas elecciones.
cayeron de manera pronunciada. Bueno, y acá termino con esta idea. Efectivamente, y de manera forzada, hemos convertido la vacancia en revocatoria. Porque efectivamente la revocatoria te piden una exposición de motivos, pero obviamente no una demostración de esa exposición de motivos. Tienes que decir por qué. ¿Qué es lo que están haciendo los congresistas que quieren la vacancia? Esos 7 enunciados serían el equivalente a una revocatoria. Bueno, cambien la Constitución y digan que este es revocatoria y se regula de esa manera, pero cambien la Constitución. No hagan uso o mal uso de mecanismos que no tienen ese sentido, ¿no? Pero ningún país del mundo, ni en el régimen parlamentario, ni en el régimen presidencial, ni en regímenes mixtos, le da inestabilidad absoluta a quien ejerce la presidencia. Y lo que están planteando en el Congreso es la inestabilidad absoluta. Absoluta, claro. Absoluta. Entonces ya no tenemos presidencia. Y el problema, hay que recordárselos a los congresistas que están en esta situación, es que ellos son brutalmente impopulares. Más impopulares que el presidente. Y si el pueblo pudiera, los revocaría primero a ellos. Así es, así es. ¿Sabes qué, Rosa María? Este es un juego, además, suma cero, porque no gana nadie y pierden sí los ciudadanos. Perdemos todos los peruanos. En democracia, como se ha dicho tantas veces, en realidad pueden haber múltiples problemas, porque hay múltiples derechos, múltiples facultades, de múltiples y diversos sectores y clases, segmentos, lo que se quiera. Se trata de ordenar dentro de un marco que es la ley. Pero si tú pisoteas eso en aras de un bien superior, supuestamente, se convierte en algo absolutamente subjetivo, porque la próxima vez yo digo que ese presidente o presidenta, digamos, no conviene al país, ¿no? En aras de la democracia, yo pisoteo la democracia. ¿Qué es lo que están haciendo en realidad? Ahora, la pregunta que digan, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ya, hay 2 caminos. Ahí vamos. Cambie la Constitución y hagamos un acuerdo de nuevas reglas. Ampliar, digamos, en términos de poder interrumpir el mandato bajo juicio político u otra medida. Ese por un lado. Pero por otro, creo que los congresistas no aprecian que desde que asumió Pedro Castillo hasta hoy día, la opinión pública y sobre todo los medios han corregido al presidente. Ah, bueno, sí. Y hay una oposición. ¿Cuántos ministros han caído? 11. Si hubiera sido por el presidente, 11, no caía. 4 meses, con un gabinete entero. ¿Cuántos funcionarios se les ha sacado? Digo, se les ha, porque si fuera por el Ejecutivo no salía ninguno. No, por lo menos una decena. Bueno, ¿pueden censurar a ministros individualmente? Lo pueden hacer. ¿Hay una limitación en eso? No hay limitación en principio. Bueno, ¿por qué no la ejercitan? Por ejemplo, con transportes y educación. Porque en el Congreso hay intereses de la informalidad de la educación y transporte que están de acuerdo con el Ejecutivo, que está también por esa misma vía. Pero entonces no me vengan con que están por un bien superior que es la democracia y el bienestar de todos los peruanos. Entonces, a lo que quiero llegar es que sí se le ha limitado el poder al presidente de la República. No, siempre ha estado limitado. Claro, pero me refiero en la práctica, sí, claro, por supuesto. Se hace ejercicio eficiente y entonces, claro, porque si es que no estuviéramos pues camino al comunismo, como dicen algunos, oigan, este gobierno no va camino a ninguna parte, o sea, ni siquiera es capaz de encaminarse al chavismo, ni siquiera es capaz de caminar, para empezar, el chavismo tenía tremendo apoyo popular, tenía muchos recursos, estaba con las Fuerzas Armadas a su favor, en fin, y tenía los votos, ¿no? O sea, no es tan fácil de decir que con el 37%, los cuales en realidad míos son apenas 16, yo voy a hacer lo que allá se hace, de ninguna manera. Pero este es un gobierno, obviamente. Y además hay que decirlo, Fernando, en medio de todas nuestras incorrecciones, el sistema sí funciona. Eso es lo que te digo, es lo que trato de decirte. Al poder es enorme. Un presidente, yo lo he dicho varias veces, o sea, es sombrero, no corona. No hemos elegido. Así es. Así es. Una cosa que por falta de educación cívica, yo explicaba esto tan temprano como en mayo,
y la mayoría de mi audiencia no me entendía o no me creía. Y ahora que se han dado cuenta, un presidente no puede hacer lo que le da la gana. No Tampoco puede. un congresista, tampoco un juez. Todos tienen limitación a su poder. Si no, no sería una democracia, sería una dictadura. Así El es. problema es que cuando a veces ese balance se desbalancea. Y la vacancia, entendida como la está entendiendo el Congreso, en efecto, implica un desbalance de poder. Totalmente, porque para empezar, ya el propio Congreso ha hecho interpretaciones antojadizas, inconstitucionales en relación a la cuestión de confianza. Entonces hay que preguntarle al Congreso, dígame Congreso, si ustedes pueden vacar bajo su idea, ¿cuál es el contrapeso del presidente de la República ante situaciones como esta? Porque para mí la vacancia no es parte del equilibrio de poderes, lo han puesto allí. El equilibrio de poderes son estos mecanismos de disolución, por otro lado la censura, acá la cuestión de confianza, acá la interpelación, eso es. La vacancia no, la vacancia está afuera. Pero lo han colocado como si fuera un mecanismo de equilibrio de poder. Y entonces, si ustedes consideran eso, ¿con qué se equilibra? ¿Con la disolución del Congreso? Bueno, entonces planteen que se puede disolver el Congreso una sola vez en el periodo bajo también un razonamiento Lo que político. quería Fujimori, además, eso es lo que Eso Fujimori es. pidió. Claro, Y le pero dijeron, fue guay con Torres Lara y Chirinos, le dijeron, mire, no, porque sería constitucionalizar el 5 ya de había abril. bajado de 3 a 2, pues, ¿no? Claro, bajaron de 3 a 2 y ya no era diputado, sino todo el Congreso. O sea, hay un cambio importante ahí también, ¿no? Claro, ahora, pese a todo, y lo que se ha dicho sobre nuestro presidencialismo, que era muy inclinado justamente al Ejecutivo, lo cual no es totalmente cierto. Por ejemplo, hay figuras como esta, y sobre todo pronunciada porque tenemos una unicameralidad. Uno, que las leyes de insistencia, con mayoría de 66 votos, casi puedes gobernar, digamos, entre comillas, porque vas pasando las leyes, te las observan y tú votas con 66 votos. En cambio, en otros países, lo que requieres es 2/3 de los votos Claro. para poder El aprobar, presidente, cuando porque el presidente lo ha observado. claro, Eso hay en Estados Unidos, hay en claro, el Chile. presidente de la República tiene derecho a veto. Así es. A Y veto. además, Se si es acaba el que no es, veto. si es que no es 2/3, en algunos países igual a nuestro, pero hay 2 cámaras. Entonces la tienen que aprobar 2 cámaras. Pero la nuestra es la más sencilla. Es decir, si hay una distribución del poder de donde tú tienes muchos escaños, opositores o algunos propensos a ser opositores, te acabaste. Tienes un presidente en realidad muy aprisionado, que incluso, vamos a suponer que el señor Castillo no tiene pues estos devaneos, como lo sabemos, sino imagínense que hubiéramos tenido un presidente mucho más responsable, etcétera, y que hubiera querido hacer reformas interesantes. Con esa oposición no hubiera podido. Hubiera sido el fracaso. Hubiera sido el fracaso. Fernando, este gobierno no ha podido sacar una ley. No ha podido sacar una 4 ley. meses. Ni siquiera le van a dar, obviamente, ni declarando el Día del Pueblo a la Brasa. O sea, nada. Una ley. Una ley de iniciativa del Ejecutivo enviada al Congreso o una ley de la bancada de gobierno, ni una. A Pedro Franque no le van a dar ni las gracias. O sea, no le van a dar. Y además sus grandes banderas, Asamblea Constituyente, estar esfumándose cada día más. 2, segunda reforma agraria, donde, o sea, facultades legislativas difícilmente en este contexto. de ninguna manera. Además, Pedro Franque se para y lo primero que dice es que le va a subir los impuestos a la clase media. En vez de hablar ahora habla de la minería, porque claro, ya se dio cuenta que metió la pata, pero cuando dijo que iba a subir el impuesto a los alquileres, un mazazo a la clase media no te lo aguanta el Congreso. Igual que Mirta Vázquez, ¿no? Exacto. Es que claro, la erosión de la figura presidencial erosiona al conjunto del Ejecutivo, indudablemente, ¿no? Pero al otro lado, y algunos solamente quieren ver un solo lado, tenemos una irresponsabilidad recurrente de una mayoría aplastante de congresistas inexpertos, porque lo son, ¿no? La aplastante mayoría, irresponsables. Creen que el grito sustituye a la razón, ¿no?
al final la decisión de lo que vaya a pasar en el Perú en este momento está en manos de 6 personas. Ah, sí, claro. Son los líderes que están encabezando esto. Keiko Fujimori, Hernando de Soto, López Aliaga, que además ya dijeron claramente que lo quieren vacar, no hay discusión. Y los otros 3 son Raúl Díaz Canseco, César Acuña y Vladimir Cerrón también. Vladimir Y Cerrón. Luna. Son 7 personas las que están decidiendo el destino del Perú. En Eso el, es todo. No hay en el- más. además le han dado la oportunidad a Vladimir Cerrón, que debe estar intentando mostrar su importancia en esta posibilidad de salvar a Castillo, ¿no? O sea, O más bien de radicalizar su mensaje, porque él es un cuadro del Partido Comunista y realmente que lo asocien a futuro con Castillo no le conviene. Entonces, pero yo creo que en el caso, mira, de Cerrón y su gente, ellos son angurrientos, y van a querer trabajar en el corto plazo. Ellos nunca quieren regresar con fuerza en el gobierno. subestimes el ego de un político, ¿ah? ¿Ah? Nunca subestimes el ego de un político. O No, sea, no, pero por eso. Daniel Cerrón está, yo te aseguro, considerando seriamente que terminada su sentencia, ¿no es cierto? Él va a ser presidente del Perú. Ya, Es ya, decir, elecciones. pero ellos, desde que sacaron a sus figuras, apellidos sobre todo, y otras figuras, ellos trabajan casi como opositores. No, por eso. ¿No? Y Entonces, ya, quieren pero desligarse todavía tienen, envían mensajes como diciendo, miren, estos 20 nuestros o 16 nuestros son vitales, ¿no? No, si Cerrón le pone los 20 a la vacancia, No sé, se va al ahí otro lado. ya no hay nada que hacer, no hay nada que Ya no hay nada que hacer. No, No hay nada que hacer. faltaría AP por lo menos, ¿no? Ahora, APP, digamos, por lo menos, que probablemente vaya también. no, APP puede decir que la presentación del Congreso del Presidente de la República fue insatisfactoria y se acabó. Claro. O sea, el señor César Acuña ya lo hizo. Ahora, ayer entrevisté a Daniel Olivares y en su libro todavía se cree ese cuento. No, que el discurso de Vizcarra fue muy, muy confrontacional, entonces eso lo puso a todos de mal humor y por eso lo vacaron. No, ya estaba No, ya estaba pactado. Pues es una conspiración en marcha que venía de atrás. De atrás. De Y si atrás. hubieran podido vacar a Sagasti, lo hacían. Sí, claro. Pero en realidad a eso vamos. Lo que ha pasado, bueno, y eso es un resultado electoral, es la decisión del pueblo, al poner a los partidos políticos que vacan, y Acción Popular y APP son partidos que vacan, leyendo mal la Constitución, no van a cambiar su opinión. Bueno, Con el concurso de estos constitucionalistas de recibo por los doctores Truquini, que son grandes culpables. El otro lo dijo Marisol Perestello, me dijo, en efecto, desde el año 2017 tenemos circulando un conjunto de profesores de Derecho Constitucional que han estado promoviendo esta idea, engañando a la población y probablemente dando satisfacción a sus empleadores, ¿no? A los que los contrataron en los partidos políticos. Entonces, claro, en ese contexto, por eso yo le digo al público, yo solamente les cuento de qué se van a morir. Yo no estoy de acuerdo ni con la enfermedad ni con el remedio, pero sí sé perfectamente, no sé, podríamos apostar, Fernando, ¿llega Pedro Castillo a Navidad? Ya he apostado en otro lado. He apostado en otro lado. Uno, ¿sabes qué? En general en la política, después de la quincena de diciembre, la gente ya se olvida de la política. Sin embargo, en el Perú ya han habido antecedentes, como por ejemplo la movilización contra la ley Pulpín fue entre Navidad y Año Nuevo, que si te tiraron abajo y luego la vacancia y el indulto a Fujimori. Y el indulto a Fujimori el 24 de diciembre. Entonces, no podemos sorprendernos ante situaciones. O sea, no, Navidad acá no la roban siempre, o sea, tranquilo. O sea, si no es por la pandemia, es por la política. Pero hemos roto, digamos, una tendencia en la opinión pública donde a partir de la quincena el interés por la política bajaba, la Navidad, el verano, las vacaciones, la gente se relajaba y en realidad tú veías siempre el apoyo a los presidentes, se mantenía, incluso subía un poco, entonces era que le salvaba la campana, ¿no? Claro. A Castillo le salvará la campana 50-50.
no me atrevo a decir enfáticamente, 50 es bastante, ¿no? Es bastante, y es bastante. Mira, hace unos instantes, Transparencia lanza una idea, en realidad lanza un salvavidas, ¿no? Pero ya estamos en esa situación. Y dice, Transparencia a la que yo pertenezco, por si acaso que Tito nos está viendo. Ya. Fernando es malo porque sabe que mi esposo es de la U. Hoy día es Santo Juan Carlos Tafur, que es de la U, y no le va a gustar. Bien, para ambos va esto, este trago. Gana, pero me han contado que a veces se van a la baja también, ¿no? Pasa. O sea, no, mira, como el ave fénix, como el ave fénix. Y también hubo una interpretación auténtica, creo, ¿no? No, pero eso fue en Suiza, del TASA, o sea que nosotros no tenemos nada que ver. No fue acá, ¿no? No se fue fueron acá. a una corte internacional. Muy bien. Nuestra Haya. Bueno, lo que dice Transparencia es: el tiempo se agota. El deterioro de la política se expresa en los bajos niveles de aprobación del gobierno y del Congreso. Para evitar un desenlace que ponga en riesgo nuestra democracia, urge un acuerdo político que ofrezca una respuesta a las prioridades ciudadanas. O sea, lo que pide, en realidad, Transparencia es un acuerdo político. Un acuerdo político que debió haberlo pedido Castillo el primer día, sabiendo que no tenía mayoría en el Congreso. Exacto. Bueno, es que tenía Cerrón ahí, pues, ¿qué iba a pensar? Cerrón, no, claro, pero es o con Cerrón o sin Cerrón. Ya, pues, pero eso al inicio yo creo que él no veía una vida distinta con Cerrón aparte, ¿no? No, él quería con Cerrón y sin Cerrón, o sea, quería las dos cosas. No, pero al inicio, mira, Gabinete Bellido y otros más, claro. Solo que nos parece tan lejos esto. Claro. Y lo que pide este acuerdo político que ofrezca una respuesta a las prioridades ciudadanas, tanto en legislación como en políticas públicas, y que defienda nuestra institucionalidad democrática. Este acuerdo debería ser ejecutado por un equipo de personas honestas y con las capacidades necesarias para materializar lo ofrecido. Los titulares del Ejecutivo y el Legislativo deberían liderar dicho esfuerzo con el apoyo de peruanas y peruanos que entiendan la política como un servicio a la nación. El tiempo se agota. Le están diciendo al presidente de la República: haga un gran pacto, incorpore a otras fuerzas políticas y hable con los mismos. Con César Acuña, con Raúl Canseco, con Luna, con Hernando de Soto. Tal vez sea más difícil con Keiko Fujimori y con Rafael López Aliaga, que está en una oposición mucho más radical, pero con estos trate de formar un gobierno, si es que es posible formar un gobierno. Es decir, parlamentarizar la institución presidencial. Eso es lo que se está pidiendo. Bueno, lo que están proponiendo en términos políticos se traduciría en ampliar tu espectro de centro, incorporando en ambos lados y reduciendo los extremos. Porque esto, digamos, por el lado derecho, López Aliaga no le gustaría, porque él dice que se caiga no solamente el presidente Pedro Castillo, sino también Dina Boluarte, dice que se van todos, ¿no? Todos, incluidos ellos, ¿no? Porque si se van todos. No, pero él no piensa así, él cree que se van solamente ellos, ¿no? Y lo otro es... La Constitución, de nuevo, tienes que leer la Constitución. Pero ya sabemos que, pues, que no la lee, ¿no? La maltrata en sus interpretaciones. Y en el otro lado, dejaría desarrinconado a Cerrón. Entonces sus 20 o 15 votos no servirían de mucho. Y ese es lo importante. Tienes que acrecentar tus acuerdos en ambos lados. No vas a hacer la revolución, no vas a hacer un plan de reformas tan grandes como tú pensabas dentro de tu idea, pero te da estabilidad y eso ya es bueno en general. Eso ya es bueno para mucho, ¿no? Ahora, es una salida que implicaría tener al frente un estadista, ¿no? Es que un hombre con tema, pues. Política, con verdadera capacidad de convocatoria, con un liderazgo brutal. No se ha escuchado a Pedro Castillo una sola vez un reconocimiento de algún error cometido. Sea presidente o alto funcionario que renuncian o que lo obligan a renunciar, él al día siguiente dice, nombra tal como ministro, pero no dice nada sobre el tema. No es su carácter, porque lamentablemente claro, pero es una personalidad, ¿no? Que es la de que yo jamás cometo un error,
Bueno, Y el último mensaje fue eso, ¿no? claro, O, no, o error este ninguno. es un ataque porque provengo de tal sitio, soy de tales características, este es mi perfil y por eso me ataca. No cabe duda que existe una dosis de esa naturaleza, pero eso no explica todo. En Sí, realidad es más, no tiene nada que ver los errores que se cometen y algunas faltas, y por no decir, por lo menos presunción, en algunos casos hasta de delitos podrían ocurrir. Esto no tiene nada que ver con la apreciación que se tiene sobre él como persona. claro. Entonces, tampoco no Fernando, puede haber si ese fuera la primera chantaje. vez, si No fuera la puede haber primera eso. vez, uno lo entendería, pero Claro. a Castillo le están aplicando una plantilla. Es portada día domingo del Comercio, un fiscal que te da la información. O sea, es igualito, ¿eh? Más añadidos durante la semana. No el domingo Una en la moción, noche. El claro, domingo en la una noche moción, los programas. claro, una moción de vacancia en marcha, más añadidos el domingo en la noche. Luego, la gente, bueno, sí, hay que sumarse. No, no, ahora es diferente. Boom, sigue una ola, otra ola, es como un tsunami. Y al final ya 100 votos por la vacancia. Y eso vamos a terminar, porque es la misma plantilla de Kuczynski, es la misma plantilla de Vizcarra. Y es algo que, digamos, en Fuerza Popular saben hacer muy bien, y estoy segura que no tienen ningún problema en Renovación y en Avanza para aprender a hacerlo, porque es exactamente lo mismo, ya se ha hecho. Incluso en las diferencias que ellos puedan tener. Escuché al señor López Aliaga en una entrevista a RPP eh, tratarlo muy mal a Hernando de Soto, ¿no? Ah, Eh, no, sí, que después es su contendor, o sea, para las próximas y a elecciones. Keiko tampoco la mira. Él está No, en no, una no, carrera con gran con desprecio, pero con digamos, una agenda personal, ¿no? claro, Muy, muy, que las muy. agendas personales siguen vigentes, pero hay otra que nos une. Pero Es ahí la viene, revocatoria del alcalde, y todos todo quieren es, ser alcaldes, miren, pero mira, seguro hay que revocarlo. como ellos no tienen gente que los siga porque considera que ellos están en el camino adecuado y correcto, sino tienen que invertir para tener algo de gente, con buses, camiones, lo que fuera. Bueno, entonces acá hay recursos. ¿De dónde salen esos recursos? Quien está canalizando más estos recursos es el señor López Aliaga. Pero hay recursos, indudablemente. Dicen, ¿y cómo al bajarse a Merino no dijeron eso? No entienden lo que son movilizaciones ciudadanas espontáneas, de lo que son estas preparadas Es con más, yo recursos. sí, si quisiéramos darle un consejo a los vacadores, para que vean que damos consejos a todos, si quieren vacar al presidente de la República con apoyo popular, tienen que esperar que las marchas no tengan líderes políticos pertenecientes a Como partidos, ellos, claro. y menos Entonces, ellos, y menos las, los proveedores de las elecciones. O sea, los si quieren que jóvenes, funcione, las marchas tienen que ser espontáneas. pero Y por acuérdate un que lado, también hay, espontaneidad que no venga pues de la resistencia, ¿no? así es, O de la pestilencia. O sea, tienen que ser espontáneas de verdad, como las fueron las marchas contra Merino. así Porque es. claro, en la cabeza de Merino, creo que yo y Augusto Álvarez somos los gestores de las marchas, pero nosotros somos dos periodistas, no tenemos ni plata ni organización, solo decimos lo que pensamos, Mm, como muchos otros. claro. Entonces, las marchas fueron espontáneas. La gente Espontáneo, lo salió. cual no logran entender ellos porque las marchas, las suyas, son con mecanismos Claro, económicos, partidarios, es una acción incentivos, ¿no? política, es una acción Incentivos, incentivos, pero además tú has dado en el clavo en el sentido de las marchas espontáneas u otras que hubo de ciudadanos mayoritariamente jóvenes, claro, rechazaban a universitaria. los políticos y cuando hubo algunas marchas organizadas les decían atrás, al fondo, Sí, no adelante, no en el estrado, no estaban ellos, atrás. no estaban, porque además los cartelones decían mismo, esto no es por Vizcarra, decían, esto no es por Vizcarra. Es un Y de abuso hecho de que no fue por poder. Vizcarra, porque cuando vacan a Vizcarra, no era pues un apoyo aluvional, no se hablaba a favor de él, ni mucho menos. La gente sentía que el Congreso no tenía la legitimidad ni había llevado el curso de las decisiones por el camino que empatara con lo que siente la gente, con lo Claro. que siente la gente, ¿no? No, me Entonces, han ese tenido es una un tema de legitimidad política. cosa.
en medio de una pandemia espantosa, En medio de una pandemia. que primara la codicia política en medio de una pandemia. Era pues lo peor. Como decía ayer Daniel Olivares, que lo entrevisté por su libro, les cayó del cielo el vacunagate. Eso se lo dijo una congresista, nos ha caído del cielo porque ahora ya puedo salir de mi casa. Y todas las intervenciones eran, ven, no nos equivocamos. No tenía nada que ver. No tenía nada que ver con la vacancia. Pero lo usaron. Pero al final de cuentas, estaban completamente desconectados de la realidad. Y además, hay que decir una cosa, Vizcarra, con todas las críticas que le hice a su manejo de la pandemia, era muy popular. Era muy popular. Él salió con un apoyo enorme. Sí. Ahora, esa es la gran diferencia con Castillo. Castillo no es popular. No es popular, pues, no es popular. Porque hay que acordarse que en realidad el voto de primera vuelta es el voto, digamos, más fiel. Claro. Y ese 18%. Y ese 18%, 19%. Ojo, Fernando, es 18% restando el 30% de ausentismo. Ah, claro. Pero digamos, si lo ponemos en el mismo, con claro, en realidad, los anteriores. El padrón, o sea, las encuestas se hacen sobre el universo total de los electores, ¿no es cierto? Las encuestas. Entonces, no llama la atención hoy, ¿no es cierto?, que tenga un porcentaje tan bajo. O sea, él saca en primera vuelta, en realidad, 11% del padrón total. Claro, pero Keiko menos, pues. Pero Keiko 7. Keiko 7 del padrón total. Claro. Es bajísimo. Son dos candidatos con un nivel de apoyo muy bajo. La segunda vuelta es un realinear obligatoriamente, ¿no? Porque alguien tiene que salir. Anoche revisaba las cifras con unos alumnos de la universidad, del Centro Cultural, y en realidad en la segunda vuelta pasan dos cosas. El ausentismo se reduce de casi 30 a 26 y fracción, y además el nulo y blanco se reduce radicalmente, baja de 18% a 6%. La gente va, digamos, hay un incentivo para ir a votar y decidir, ¿no? Claro. Entonces, se reduce notoriamente, y al reducirse notoriamente, claro, digamos, hay 1 millón de votos nulos y casi 8 millones de votos para los otros dos candidatos. Votan 17 millones de personas. Vota más gente que en la primera vuelta. Casi 18 millones de personas. Entonces, sí, claro, hay un cambio ahí. Pero, de nuevo, esa representación se pierde muy rápido. Y ya Castillo se ha comido su propia votación. O sea, su votación de junio ya se la comió. Mira, no le queda mucho. Realinear, sin embargo, y obligas a la gente que no votó por ti en primera vuelta, puedes ganarla. Y de hecho, cuando llegas al 28 de julio, tienes un capital político que él lo desperdicia rapidísimo. Incluso hasta en sus núcleos. El 29 de julio ya lo había desperdiciado. Pero has visto la encuesta del IEP, ya no solo la de Ipsos, sino IEP, o sea, se desbarranca. Ningún presidente ha llegado a niveles de desaprobación mayores que aprobación en el primer año. claro. El caso de Castillo es bajísimo, ¿no? Bajísimo. En este momento, Castillo no tiene apoyo popular, el Congreso tampoco, pero el Congreso lo puede vacar. Así es. Es la gran diferencia. Él no puede disolver el Congreso sin nada. Sin nada, así es. Entonces, el Congreso lo puede vacar ahora y el Congreso puede temer menos, aunque puede darse, movilizaciones populares. Menos. Sí. Menos, porque nadie lo va a defender. El Castillo está metido en un gravísimo problema. Pero del otro lado, nadie le va a dar más votos a Rafael López Aliaga por hacer esto. Ojo, ¿ah? No se está ganando las elecciones del próximo año para nada. Mira, a él, ese es lo que ocurría con periodos anteriores, donde se creía que ser opositor te iba a permitir luego aparecer como un líder. ¿Quién era el mayor opositor a Humala? Era Alan García. Alan García. Se destruyó. O sea, él hizo algo que es terrible en política cuando no te das cuenta que lo estás haciendo, además, que es abrazarte al enemigo y hundirte con él. Eso. Claro.
Él se abraza al enemigo, lo hunde, lo hunde, lo hunde, y él va colgado a los pies hundiéndose primero. Sí, Él se hunde con los Humala, él inventa la pareja presidencial, él así inventa es. la reelección conyugal, todos esos lemas los inventa él fija su campaña en ser adversario del presidente. Así Ojo, es. varios hicieron lo mismo en esta campaña contra Sagasti. Yo Ujú. decía, es un error. Sagasti no juega, está solo 7 meses en el poder. Sí. Los caviares, los malditos caviares. López Aliaga, básicamente varios partidos que sostuvieron la vacancia de Merino, perdón, la vacancia de Vizcarra, el mismo problema. Acuña, el mismo problema. Al hacer de su enemigo el que está en el ejercicio del poder, terminan perdiendo. No Por eso funciona. aparece, una de las razones por la que aparece Castillo, ¿ves? Exactamente, pero ya, eso tú y yo lo sabemos, pero nunca nos preguntan, pero eso es, digamos, el ABC. El ABC, pues. El ABC, no vas a construir una narrativa positiva montándote sobre el que está en el ejercicio del poder de manera precaria. ¿Por qué? Porque los pecados de los otros no te hacen santo y la gente lo De ninguna entiende manera. muy claramente. Así es, así es. O sea, es como decir, ya Castillo es pésimo, ¿ah? Eso no mejora el Congreso, ¿ah? El Así Congreso es es. peor, Sí, no mejora el Congreso, no lo mejora. para, para nada. Es Claro, más, va a ser más rechazado si sigue con esto, así es. pero ellos están seguros de que, claro, no va a haber disolución si no hay causales de disolución. Claro, pero no están pensando, porque no han hecho la reforma. La Constitución establece que si Dina Boluarte es vacada, asume la presidenta del Congreso y tiene que convocar elecciones Elecciones generales. generales, claro. Y Claro. acuérdense que Luis Valdés trató de introducir un proyecto de ley para que las elecciones solo fueran de la plancha presidencial. Así es, que no prosperó. Y no prosperó, ¿verdad? Porque era una barbaridad. Así es, así Entonces, es. tienen que estar dispuestos a repartir las cartas del juego, pero más o menos yo creo que el cronograma ya es este. Si, permíteme lanzarlo, ahora de repente me equivoco, porque yo soy media visionaria en estas vainas. Lo va a caer antes de Navidad. Asume Dina Boluarte, para que no se crea que es una cosa personal. ¿No? Asume Dina Boluarte, digamos, hasta marzo, abril, la vacan, obviamente. Entonces asume la presidenta del Congreso y se convoca elecciones para el próximo año, porque ya tenemos el proceso regional en marcha. Yo estaría convocado, sí, lo Claro, convocan. entonces convocan elecciones generales para el próximo año, se quedan un año, 12 o 13 meses en el poder y se reparten las cartas de nuevo, teniendo tus elecciones regionales y municipales a salvo. Creo que ese es el cronograma. Yo no creo que a salvo, se entraría en una crisis enorme, porque tú tienes elecciones, digamos, el 23, con candidatos que ya hacen campaña antes, una En octubre, yuxtaposición de haces las elecciones municipales y regionales en octubre. octubre y segunda vuelta regional en fines de noviembre. Fin de noviembre, ya. Pero arranca la campaña presidencial general en enero, febrero, marzo, abril, junio segunda vuelta y el 2020, bueno, tenemos nuevo presidente. Sí, pero 2023. acuérdate que se tiene que convocar elecciones inmediatamente, Por eso las convoca. ya inmediatamente, Las y convoca. Las convoca en abril, mayo. tienen que hacer en... No, no es que yo convoque y pongo fecha cualquiera, sino que las convoca y las elecciones entre convocadas tiene que haber no más de 270 días. Ya, pero ¿cómo hace con el problema? El presidente juramenta el 28 de julio según la Constitución. Bueno, pero eso es, En general, en elecciones generales. ya, pero en estas circunstancias, no sé, habría que ver eso, ¿ah? Son 9 meses, ¿ok? Pero ya. La dejan. Pero bueno, el hecho es que entramos en una hasta situación, junio, ¿ya? 6 meses de presidente. entramos en una situación tremenda, ¿no? Porque ahí habría que interpretar y volver a interpretar y modificar, y tienes que llegar a acuerdos que no siempre se van a dar. Bueno, que lo tengan en cuenta. Pero claro, pero los conspiradores, digamos, tienen que tener un plan. Los conspiradores de la vacancia de Vizcarra tenían un plan, porque ya habían elecciones convocadas. Tenían Sí, claro. el plan armado. Porque además, Fernando,
a nadie que conozca de política se le ocurre que a un presidente lo vaquen 6 meses antes de dejar el poder. Así es. Normalmente ese ya es un periodo de gracia, ¿no? Pato Rengo, ya te vas, bueno, ya te vas, ya, chao, se acabó, ya te vas, ya se acabó. Eso pasó con Toledo, con García, con Humala, y de repente querían vacar al presidente en los últimos 6 meses de su mandato. ¿Por qué tanto apuro? Era una venganza por la disolución del Congreso. Totalmente. Y porque temían muchos, y eso es verdad, que Vizcarra se constituyera en un líder muy importante para el 2026. Sí. Había que matarlo antes de que naciera tenía que estar asesinado. Esa es la verdad. Así es, yo estoy de acuerdo. Él era un problema a tal punto que han creado esta idea pues del vizcarrismo con un enorme poder en todos los poderes del Estado. Y mira cómo está Vizcarra, si tenía tanto poder. Mira, lo mismo hizo Alan García con los Humala. Sí, pues. Lo único que tenía era apoyo un sector de la opinión pública, que no es poco, pero tampoco es que es un apoyo que tú lo tienes leal siempre, ¿no? No, es muy mutable, y además la gente se enfadó mucho con el tema de la vacunación. Totalmente, entonces, ahí perdió mucho. Pierde y es mucho. Fue el congresista más votado en Lima, aunque sí, no le hayan permitido asumir, pero que lo fue. No, y además eso permitió que Somos Perú pasara el umbral. Exactamente, permitió que un partido político pasara a la Valle, entre otras cosas. Bueno, nos tenemos que despedir. Ahora sí, Abel, una pregunta, una nomás, rapidita, porque nos tenemos que ir. Bueno, hay varias preguntas, pero voy a sintetizar una que varias personas están diciendo. Doctor Tuesta, ¿qué hacemos? Si sabemos que la vacancia es inconstitucional, pero también sabemos que el presidente Castillo está destrozando el país. Nos quedamos con los brazos cruzados. ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que esa pregunta debe haber llegado un poco antes de lo que ya hemos conversado con Rosa María, ¿no? Hemos dicho, claro, o sea, el tema es que es el remedio que estamos hablando nos está llevando a empeorar al enfermo, y yo creo que hay que seguir vigilante, y el Congreso ahí juega un papel importante, y la prensa también. En realidad, acá el que ha jugado un papel fundamental en frenar cualquier exceso ha sido la prensa y los medios de comunicación. Han develado muchos de estos temas, han puesto en evidencia las incapacidades de los funcionarios. Bueno, las instituciones, como decimos, han funcionado. Hay que seguir haciendo que funcionen. En segundo lugar, políticamente tiene que haber, como bien lo ha dicho Transparencia, un acuerdo político. Tiene que haber un acuerdo político. Y 3, dentro del acuerdo político puede ser entonces, si quieren modificar la Constitución para crear una figura en situaciones excepcionales de interrupción del mandato, pues háganlo, pero dentro también del marco de la Constitución. No se puede decir que se defiende la Constitución pisoteándola. Ese es el punto para mí fundamental. Así es. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Rosa María. Y yo no estoy seguro igual que tú, porque 50-50, pero creo que como pavo, Vamos a ver. Que lo comen en Navidad. Muy bien, nos tenemos que ir, pero ya nos vemos el día de mañana nuevamente. Gracias a Fernando Tuesta. Abel, tú despides porque tenemos indicaciones para nuestros oyentes. Abel, el micro. La Fiscalía ha pedido impedimento de salida del país para Bruno Pacheco, mandato WhatsApp, exsecretario de Pedro Castillo. Esto lo ha dado el doctor Omar Tello, coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción. Muy bien, nos vamos, Rosa María. Cuídate mucho, nos reencontramos mañana. No se olviden que tenemos el PayPal, tenemos las billeteras electrónicas, Tunki, Yape y Luquita, y tenemos nuestra rifa, y ayúdennos, vayan a la gente BCP, porque usted sabe que acá no viene un sol partido por la mitad del gobierno. Así que, nada. Para los que dicen mermeleros, qué equivocados que están. Se nota que no sintonizan la radio. Uno apareció por ahí que parece que entró nomás por ahí, ¿no? Ya está bloqueado también. A ver, vamos a ponernos como Bruno Pacheco. ¿Dónde está la plata? Por favor, ¿en el baño? ¿Dónde la han dejado?
No hay nada. Acá no hay un pobre. El baño, no voy hace tiempo, pero el baño está limpiecito, ahí no hay nada. Ay, Dios mío. Así De es. verdad, vivimos de la divina providencia que agradecemos, es muy generosa con nosotros siempre y por eso podemos estar todos los días con nosotros. Así es, Rosa María. Nos vemos hasta mañana, a ver. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.